Bienvenidas señoritas, caballeros. En esta ocasión vamos a realizar un ensayo de Proctor. Este ensayo tiene como objetivo determinar la densidad máxima de los suelos y la humedad óptima con la cual alcanzamos esa densidad. En particular, este material que vamos a trabajar es un material que tiene más del 12% de fino. O sea, la metodología aplica a suelos con más del 12% de fino. ¿Ok? Para comenzar, necesitamos los materiales que vamos a usar. Están las muestras de suelo. Nosotros, dependiendo del tipo de suelo, va a ser la metodología que apliquemos y va a ser la cantidad de muestra a utilizar. ¿Ya? Si vamos a terreno y vamos a ver un material principalmente granular, posiblemente tengamos que usar un molde de 6 pulgadas. Si es un material que es más fino, posiblemente podamos usar un molde de 4 pulgadas. ¿Okay? Estos son los insumos básicos y los accesorios con los que vamos a hacer estos ensayos. En terreno, si trabajamos con material granular, deberemos traer aproximadamente unos 45 kilos desde el terreno para que acá tengamos muestras como mínimo de 30 a 31 kilos. En el caso de un material más fino, desde terreno podríamos necesitar solo 23 kilos, pero aquí en laboratorio una muestra general mínima de 16 kilogramos. O sea, no son pequeñas cantidades con las que tenemos que trabajar. ¿Ya? Los materiales. Para hacer el ensayo, el pisón. El pisón es una masa de aproximadamente 4 kilos 200 gramos, aprox. Todo está estandarizado en la norma 1534, que es con la que vamos a compactar el material. Diferentes tamices, en particular necesitamos el tamiz número 4, el 3/8 y el 3/4. ¿Ya? Con esos tamices vamos a determinar el método a emplear para el ensayo. ¿Okay? Una regla de enrase que nos va a servir para dejar uniforme la superficie del ensayo y el molde Proctor, que como les comentaba, dependiendo del tamaño del material, y eso va a estar definido de acuerdo a la norma, vamos a ver las cantidades que tengan el material que pase o que ha retenido por el 3/4, el 3/8 y el número 4, y en función de eso vamos a escoger un método. Y ese método puede ser el método A, B, C. ¿Okay? Eso ustedes lo van a definir en su informe. Y dependiendo de ese método va a ser el diámetro del molde a utilizar, este o este. En esta práctica, en este ejemplo en el cual nos estamos basando, que es la 1534, vamos a usar este molde de 6 pulgadas. ¿Okay? El molde está conformado por una base, el molde en sí y un collarín, que es para que no se derrame el material, pero que no entra en los cálculos, el cual vamos a descontar después su peso. Vamos a necesitar un papel fieltro para colocarlo en la base del molde, ¿ya? Para que el suelo húmedo no se adhiera a la base metálica. ¿Okay? Y obviamente un pie de metro calibrado para medir el diámetro y la altura del molde. Aquí yo estoy incluyendo el collarín, pero es lo mismo que ustedes van a hacer con el molde, descontando el collarín. ¿Okay? Una probeta graduada para el líquido. Todo esto, recuerden que es un ensayo en el que estamos determinando la densidad máxima y la humedad óptima, por lo cual necesitamos determinar con especificidad el volumen y la cantidad de agua que vamos a colocar en las probetas. ¿Okay? Como les comentaba, la 1534, que es la norma de Proctor, me va a definir el método a emplear dependiendo de la granulometría que tenga el suelo. Ahí ustedes utilizarán el método A, B o C. Y esos están basados en los porcentajes que pasan en los tamices número 4, 3/4 y 3/8. Si tenemos material granular, como este, de mayor volumen, posiblemente tengamos que hacer lo que se denomina reemplazo. Recuerden, el reemplazo va a consistir en sacar todo el material que está entre 3 pulgadas y 3/4 y reemplazarlo en peso por material que esté entre 3/4 y número 4. En resumen, tomo todas las gravas y las saco de la muestra y las reemplazo por gravilla. Esto me va a permitir trabajar de manera más adecuada para obtener una densidad más real a la que vamos a tener en terreno.
Cuando yo trabajo con este material, voy a ocupar este molde. ¿Okay? Si eventualmente tengo principalmente material fino, que pasa el número 4, yo puedo ocupar este molde. ¿Okay? La metodología original del Proctor implicaba compactar en 3 capas el material y aplicar 25 golpes de pisón por capa. Con el tiempo y con el desarrollo automotriz, esos caminos en los cuales se empleaban estos métodos empezaron a reventar. Entonces hubo que aumentar el grado de densificación y así surgió el Proctor modificado. Entonces, con el Proctor modificado, en este mismo recipiente, en este mismo volumen, yo ahora, en lugar de colocar el material en 3 capas, lo coloco en 5 capas. Entonces tengo capas más delgadas, recibiendo más energía. Y en lugar de darle 25 golpes de pisón por capa, le agregamos 56 golpes de pisón por capa, ¿okay? Con un pisón más pesado. Entonces, eso es parte del método A, B o C, dependiendo de la granulometría que determinemos en el suelo, ¿ya? Y eso lo vimos en el ensayo granulométrico previamente. Ahora vamos a pasar al ensayo. En esta etapa vamos a preparar las muestras para hacer el ensayo. Recuerden que el objetivo es determinar la densidad máxima y la humedad óptima del Proctor, pero no conocemos la humedad ideal que hay que agregar. Entonces vamos a preparar, la norma nos indica, 5 probetas como mínimo, del mismo suelo, en la misma cantidad, pero con distintos porcentajes de humedad. Y después con esos datos, en una gráfica, vamos a dibujar una parábola y de ahí vamos a obtener la información. Entonces en esta etapa procedemos a humectar el primer punto. El agua se coloca con cuidado, lo más homogénea posible. Y con energía procedemos a revolver el material. ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando la muestra esté completamente del mismo tono, o sea que la humedad se haya dispersado homogéneamente. Este material previamente se secó al horno 24 horas. Vamos a hacer lo mismo con las otras 4 muestras de suelo, que van a tener un aumento de humedad gradualmente. Recuerden que la cantidad de material a emplear va a depender en gran medida del tamaño del molde. En este caso, la muestra que estamos preparando es de 6 kilos. Cuando tenemos el molde de 4 pulgadas, son 4 kilos. ¿Okay? Ahora que ya está homogéneo el color, ya podemos asumir que la humedad está relativamente bien integrada en todo el suelo, está homogénea. Vamos a proceder a compactar. Aquí ahora colocamos el papel fieltro que va a servir para que la muestra húmeda no se adhiera al metal. Y procedemos a colocar el suelo. ¿Cuánto suelo se va a colocar en el molde? Va a depender básicamente de la experiencia del operador. Lo importante es que dependiendo de la metodología a emplear, este material debe compactarse en 5 o en 3 capas en el molde. Vamos a proceder a compactar la primera capa. El operador debe pisar en los extremos el molde para que no rebote, porque si rebota se suelta. Se coloca el pisón. Fíjense en cómo se posiciona la mano. Tiene que quedar 1 centímetro del borde para que en cualquier circunstancia la manilla no vaya a golpear la mano. Y se levanta el pisón hasta que suene ahí, y desde ahí se deja caer en caída libre. Se suelta y se deja caer, ¿ok? La idea es que siempre sea la misma energía de compactación. Al siguiente golpe cambia la posición. Lo importante es que se compacte verticalmente en toda la superficie de contacto del suelo. Cuántos golpes se le darán por capa va a depender del método, pero pueden ser 25 o 56 golpes por capa. El operador lleva la cuenta de cuántos golpes se está aplicando.
Llegando al golpe 25, se procede a colocar la siguiente capa. Lo importante es que la compactación sea uniforme, idealmente a la misma velocidad y siempre por el mismo operador. Se procede a compactar la siguiente capa. Ya, hemos terminado de compactar con la última capa, ya sea la tercera o la quinta, dependiendo del método que hayamos empleado. Y ahora tenemos que proceder a enrasar. Ojo, siempre el material debe quedar compactado o idealmente 1 centímetro más arriba del molde para que podamos enrasar y que quede el volumen perfecto del cilindro. Vamos, camarita. Ahora lo que hay que hacer en la etapa de enrase, simplemente soltamos las mariposas. Si las mariposas estuviesen muy apretadas, nos ayudamos con la regla. Soltamos ahí, soltamos acá. Y ojo, el collarín sale hacia el lado. No es necesario tratar de sacar todas las mariposas. Ahí. Se saca el exceso de material. Y procedemos a enrasar. Para enrasar, lo ideal es que queden perpendiculares a ti las mariposas y enrasamos. Ahora resultó muy fácil. Cuando el material está mucho más compactado, va a costar hacer el enrase. Aquí falta un poquito de material, entonces ustedes se ayudan con una poruña. Vamos a colocar el material que falta con el tamiz número 4. Lo importante es que quede en la superficie cilíndrica lo más perfecta posible. Esto lo estamos haciendo con la primera probeta. Recuerden que tenemos que hacer 4 más. Limpiamos, sacamos todo el exceso de material y vamos a pesar. Terminamos de limpiar, nos llevamos el recipiente con el suelo a una balanza y determinamos el peso completo, porque previamente conocemos el peso del molde. Si yo conozco ahora el peso del molde con el suelo, lo único que tengo que hacer es la resta y voy a conocer o determinar el peso del suelo que tengo en el interior. Como también determinamos con anticipación el volumen, ahora que tengo la masa y el volumen, voy a determinar la densidad húmeda. Ese es el primer dato que necesitamos de esto, la densidad húmeda. Ustedes saben que en el ensayo Proctor el cálculo se hace con la densidad seca. Entonces de aquí necesitamos calcular la humedad de este material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora que ya compactamos y que conocemos la densidad húmeda, vamos a tomar una muestra para calcular humedad. Para determinar la humedad tenemos que sacar la muestra de acá. Entonces vamos a desarmar el molde. Siempre, insisto, no es necesario sacar las mariposas, simplemente se sueltan. Y vamos a sacar el molde de ahí. Lo vamos a tomar. Esto está compactado, así que no se va a caer. Recuerden que voy a colocar el collarín, pero boca arriba. Y el molde lo voy a dar vuelta. ¿Ok? Entonces, en estos momentos, si ustedes tocan, esto está muy duro, muy compactado. Pero tenemos que sacar la muestra del centro de del recipiente. Entonces lo que vamos a hacer es romperla con el pisón. Ya. Aquí salió como de película, pero en general cuesta que se rompa un poco el material. Soltamos el material y de aquí del centro vamos a tomar una muestra. Eso. La cápsula previamente fue amasada y ahora vamos a amasarla con el suelo húmedo. Tenemos el peso
y llevamos la muestra 24 horas al horno, al igual que todos los ensayos que hemos visto en el curso. Ahora es muy simple. Recuerden que lo hicimos con una probeta, pero tenemos que hacerlo con 5 probetas, como mínimo según la norma. ¿Para qué? Para asegurarnos de tener con los datos una parábola. Nosotros pasaron las 24 horas y teníamos la densidad húmeda y el porcentaje de humedad de la probeta. Entonces, con esos datos vamos a calcular la densidad seca, siendo la densidad seca igual a la densidad húmeda más el porcentaje de humedad. Esta densidad seca es un punto de la curva. Vamos a conocer la humedad real, que es esta que obtuvimos del horno, y la densidad seca correspondiente. Y vamos a tener un valor. Esta probeta que hicimos era la probeta con menor humedad. Sabemos, porque lo conversamos en la clase en teoría, que a la medida que aumente el porcentaje de humedad, la densidad debería ir aumentando. Entonces, con las otras probetas va a empezar a ocurrir que la densidad va a ir subiendo a medida que vayamos aumentando el porcentaje de humedad. ¿Ok? Pero va a llegar un momento en que tenemos agua en exceso. Entonces, muy probablemente la densidad empiece a bajar para las siguientes probetas hasta llegar a un valor menor al máximo. Ahí tengo todos los puntos graficados. Estos son mis 5 puntos. Con estos puntos, si logro conseguir esta forma, voy a trazar a ojo en un papel milimetrado la parábola. Y de esta parábola voy a obtener en el punto de inflexión la máxima densidad, que vamos a llamar densidad máxima compactada seca. Ese valor que tenga aquí es mi densidad máxima. Y la humedad con la que lo logro es mi humedad óptima. Así determiné la humedad ideal para agregar al suelo para alcanzar su máximo nivel de densidad. Eso sería el Proctor, estimados y estimadas jóvenes. Cualquier duda lo vemos en clase. Departamento de Innovación Educativa.